Un joven, Diablo, se encuentra en un estado de pánico y desconcierto, acorralado por su prometida Ciel y otras dos hermosas jóvenes. Mientras ellas declaran que no lo dejarán dormir esta noche, él se pregunta qué está a punto de sucederle. Pero esta caótica escena no es su realidad. La narrativa retrocede un poco en el tiempo, al sonido estéril de un equipo médico. Una bolsa de suero intravenoso cuelga junto a una cama mientras una voz frenética llama, tratando de despertar a alguien y gritando por un médico. Para la persona en esa cama, el único mundo que ha conocido durante 16 largos años es un techo blanco e inmaculado. Confinado y aislado, nunca pudo asistir a la escuela ni hacer un solo amigo. Siente que su vida finalmente llega a su fin. Sin verdaderos remordimientos, ya que apenas tiene recuerdos, su único pensamiento es una disculpa silenciosa y un agradecimiento a su familia. Su único consuelo, su única escapatoria de esa realidad, era un exitoso RPG en línea. Para un joven postrado en cama, el juego y sus héroes, los 5 grandes caballeros de Irene, eran su razón para vivir. Mientras su conciencia se desvanece, un último deseo se forma en su mente, quiere jugar ese juego solo una vez más. Las llamadas desesperadas de la persona a su lado hacen eco de su súplica. De repente, está despierto, pero la voz es la suya, torcida en un gruñido. Se encuentra gritándole a una sirvienta aterrorizada, llamándola inútil. La chica tiembla, disculpándose profusamente con Diablo-sama y apresurándose a cumplir sus órdenes. La ira se desvanece, reemplazada por una confusión absoluta. Se encuentra en una habitación lujosa y desconocida, preguntándose dónde está. Sus ojos se posan en un espejo y retrocede horrorizado ante el extraño que le devuelve la mirada, gritando, ¿quién diablos eres tú? Su grito sobresalta a una pequeña niña con cuernos en la habitación. La sirvienta a la que acababa de regañar se presenta tímidamente como Marón, pero él la ignora, todavía recuperándose del impacto de su propio reflejo. Se agarra la cabeza, apuntando frenéticamente al espejo. Tú no, aclara, ¿quién soy yo? La sirvienta, Marón, lo mira con preocupación, preguntándose si la está poniendo a prueba. Ella le da la respuesta que hace añicos su mundo, usted es Diablo Visconti-sama. Recordó el personaje en el que se había convertido, Diablo Visconti, el villano definitivo del exitoso RPG en línea, Los 5 grandes caballeros de Irene. Un hombre conocido por su crueldad, que le diría a una sirvienta que era una basura inútil a la que podía despedir en cualquier momento. La impactante verdad se asentó en su mente. No era un sueño. Era una reencarnación Isekai, estaba realmente dentro del mundo del juego. Sus pensamientos en espiral fueron interrumpidos por una voz tímida. Una joven sirvienta, con el rostro parcialmente oculto por una mascarilla médica, se dirigió a él como Diablo-sama y le preguntó si se sentía mal. La reconoció de inmediato, Marón, una sirvienta de la familia Visconti y, lo que es más importante, una de las heroínas del juego. Se desesperó, preguntándose por qué, de entre todas las personas, tuvo que convertirse en diablo. Asustada por su intensa mirada, Marón trastabilló, haciendo que una bandeja cayera al suelo con estrépito. Un ataque de tos sacudió su pequeño cuerpo mientras se disculpaba profusamente. Él recordó su historia del juego, una chica enfermiza con asma a la que el diablo original atormentaba sin descanso. Una sonrisa cruel y practicada se formó en sus labios mientras se oía a sí mismo llamar la sirvienta inútil. Retrocedió instintivamente, gritándole que dejara de toser, aterrorizado de que le contagiara lo que fuera que tuviera. Al fondo, el mayordomo principal observaba la escena con una expresión pétrea. Un recuerdo horrible del juego inundó su mente, un final en el que Marón, una vez curada su enfermedad por el verdadero protagonista del juego, Folt, incineraba a Diablo con una magia de fuego oculta de alto nivel. Y en cuanto a él, el hombre que ahora habitaba el cuerpo de Diablo. Ahora estaba en ese mismo camino. Mientras Marón seguía disculpándose por su insolencia, inclinándose profundamente, él empezó a sudar frío. Se dio cuenta con creciente horror de que si seguía actuando como el villano Diablo, ella acabaría matándolo. Su pánico interno era tan grande que no pudo articular una respuesta coherente. Marón, malinterpretando su silencio, se ofreció a limpiar el desorden y le instó a que fuera a descansar, expresando su preocupación por Diablo-sama. Quedó desconcertado por su amabilidad, sobre todo después de cómo la había tratado. También recordó que, hablando de heroínas, había otra de la que preocuparse. Saliendo de su estupor, le ordenó urgentemente a Marón que llamara a un taxi. Rápidamente se corrigió, gritándole que pidiera un carruaje. Marón solo pudo quedarse mirando, confundida por la extraña palabra, taxi. De pie ante las imponentes puertas de la finca Visconti, consideró su sombrío futuro. Aparte del final en el que Marón no mataba, el juego tenía varios otros caminos que conducían a la muerte de Diablo. Tenía que lidiar con lo que consideraba la mayor bandera de muerte de todas. Llegó a las puertas de otra finca y le anunció al guardia de turno que había venido a ver a Lady Seal. Sin embargo, el portero le informó que la joven dama no recibía visitas. Diablo insistió en que era urgente, exigiendo saber cuándo regresaría, pero el guardia declaró sin rodeos que no lo sabía. Otro guardia, armado con una alabarda, se adelantó, preguntando qué le había hecho Diablo a su señora. El tenso enfrentamiento se rompió por el sonido de ruedas sobre la piedra. La propia Ciel apareció, empujada en una silla de ruedas por su doncella, con una expresión fría y distante. Sus ojos se abrieron con horror, fijos en la silla de ruedas.
Tembló al darse cuenta, este era el resultado del mayor pecado de su personaje. Recordó la historia del juego. Ciel de Epwind, la hija del conde y su propia prometida, había sido empujada por un acantilado por el villano Diablo. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la doncella de Ciel, quien se interpuso entre ellos y le dijo fríamente que la joven dama nunca volvería a verlo. Le ordenó que se fuera. Intentó desesperadamente llamar a Ciel, rogándole que esperara y lo escuchara, pero los guardias le bloquearon el paso. La doncella simplemente le transmitió las últimas palabras de su señora: si alguna vez tengo el disgusto de volver a verte, te mataré. Habiendo fracasado por completo, regresó a la mansión Visconti tarde esa noche. Fue recibido en la entrada por Marón, quien le dio la bienvenida a casa, aunque parecía sorprendida por su temprano regreso. Solo en su habitación, el peso de su situación se desplomó sobre él. Se derrumbó en su cama, abrumado por la confirmación de que realmente había reencarnado como diablo y que, una vez más, la amenaza de la muerte se cernía sobre él. Se dio cuenta de que si las cosas continuaban por el camino actual, las mismas heroínas a las que había hecho daño, como Ciel y Marón, sin duda serían las que lo asesinarían. Con una oleada de determinación, extendió la mano hacia adelante, decidiendo actuar. Abrir estado. Se sorprendió al descubrir que, con solo desearlo, una pantalla de estado se materializó ante él, igual que en el juego. Mostraba su identidad: Diablo Visconti, 14 años, nivel 8. Su atributo mágico era oscuro, y sus títulos confirmaban sus temores: la rara molestia, noble tirano, y enemigo de los sirvientes. La confirmación fue cruda, realmente era universalmente despreciado. Procesó esta información. Aunque esta era la peor reencarnación posible, se dio cuenta de que también había nacido en una inmensa riqueza y, lo que es más importante, poseía un cuerpo sano. Esto, concluyó, era una oportunidad enorme. Con renovada determinación, apretó el puño. Conocía la trama del juego: el protagonista original encontraría a las heroínas que Diablo había herido, empatizaría con su dolor y se las ganaría, lo que finalmente conduciría a la propia condena de Diablo. Su camino se volvió claro. Si él mismo pudiera curar las aflicciones de las heroínas antes de que el protagonista pudiera hacer su movimiento, podría cambiarlo todo. Sin embargo, su plan se topó inmediatamente con un obstáculo. Razonó que podría aprender magia curativa si elevaba el nivel de desbloqueo de su atributo oscuro. Pero como alguien que había completado el juego por completo, conocía un secreto crucial: el atributo oscuro de Diablo, aunque presumía de un inmenso poder ofensivo, carecía fundamentalmente de hechizos de curación. A pesar de esta sombría revelación, abrió los brazos en su opulenta habitación y soltó una risa maníaca. Resolvió que si entrenaba lo suficiente, tenía que haber una forma de sobrevivir. Haría añicos cada una de las banderas de condenación. Su maníaca determinación fue repentinamente atravesada por el recuerdo. Recordó la fría promesa de Ciel: te mataré, y la aterrorizada disculpa de su sirvienta, María. La realidad de sus sentimientos se le vino encima, pero apretó los dientes, gruñendo que ni de coña se dejaría morir de nuevo. Dejó a un lado los recuerdos. Ya no era su antiguo yo, ahora era Diablo. Esto no se trataba solo de salvar su propio pellejo. Con una intensidad ardiente, juró que conseguiría magia curativa sin falta. A la mañana siguiente, un nuevo día comenzó en la gran finca de los Visconti. María lo saludó con una profunda reverencia, deseándole buenos días y agradeciéndole su amabilidad del día anterior. Diablo se quedó desconcertado, preguntándose qué podría haber hecho para merecer su agradecimiento. Se aclaró la garganta, recomponiéndose. Le dijo a María que tal vez la había presionado demasiado en el pasado y que no pretendía disculparse con meras palabras. Mirándola directamente, afirmó que empezaba a preocuparse de verdad por ella. Su repentina amabilidad conmovió y desconcertó visiblemente a la sirvienta, aunque la propia expresión de Diablo permaneció indescifrable. Luego cambió de tono y preguntó si había reunido a todos en el comedor. Rápidamente corrigió su tono exigente por una petición más educada, preguntando si sería tan amable de reunir al personal. Ante un gran candelabro, María y las demás sirvientas se pusieron firmes, confirmando que todos estaban presentes. Se para ante el personal de la casa reunido, que lo saluda en un coro estruendoso y temeroso: buenos días, Diablo Samá. Mientras el mayordomo principal, Raúl, les indica a todos que se relajen, Diablo entra en pánico internamente. Se da cuenta de que están absolutamente aterrorizados, y su confianza en poder evitar su fatídica condena comienza a flaquear. Encarando a su personal, comienza su discurso. Declara que, debido a su propia inmadurez, les ha causado a todos grandes dificultades y problemas. Jura que nunca más les gritará, los golpeará, los obligará a hacer turnos de 24 horas, les dará de comer carne de monstruo picada o los abandonará en nidos de monstruos. En el silencio atónito que sigue, Raúl da un paso al frente, pidiendo permiso para hablar. El peso de su crueldad pasada se desploma sobre Diablo, quien se agarra la cabeza y se recrimina internamente por sus acciones pasadas. La voz del mayordomo principal es cortante mientras pregunta si Diablo realmente quiere decir lo que acaba de decir. La mente de Diablo se acelera, recordando que este hombre, Raúl, no solo es el mayordomo principal cuya familia ha servido a los Visconti durante generaciones, sino también el padre de María. Recuerda de la trama del juego que, en la superficie, Raúl parece ser un subordinado leal. Sin embargo, fue bendecido con su hija María tarde en la vida y la adora sin fin.
Teniendo en cuenta cómo Diablo la había tratado, no es difícil imaginar los verdaderos y resentidos sentimientos del mayordomo. Este resentimiento es la clave de sus futuras acciones. En la historia original, Raúl finalmente traiciona a la familia, uniéndose al bando del héroe para ayudar a las heroínas a asegurar la condena de Diablo. Con este conocimiento pesando en su mente, se enfrenta al mayordomo atónito y declara que lo dice totalmente en serio. Promete reducir su carga de trabajo sin recortar el sueldo y, como disculpa adicional, jura solicitar a su padre que les aumente el salario 5 veces. El anuncio deja a Raúl completamente sin palabras. Frente al mayordomo principal, Diablo declara que no se disculpará con meras palabras, sino que demostrará su sinceridad a través de sus acciones. Comprende que el dinero por sí solo no será suficiente para cambiar la opinión que el personal tiene de él. En un movimiento sorprendente que desafía todo protocolo, realiza una profunda reverencia formal ante Cliff y las doncellas reunidas, dejando al personal completamente sin palabras. El mayordomo principal, Cliff, cuestiona el significado de este gesto, afirmando que es completamente impropio que un señor se incline ante sus sirvientes. Cerca de allí, la doncella de Ciel y otra sirvienta exclaman con incredulidad, sorprendidas de que el señorito Diablo se esté inclinando. Él permanece inclinado, con el rostro contraído por el esfuerzo mientras grita que sabe que esto es todo lo que puede hacer por ahora. Con feroz determinación, jura que va a cambiar y les ruega que le crean. Una vez hecha su súplica, se endereza y da una última y confiada orden para que todos lo observen. Luego se da la vuelta para marcharse, dejando atrás al atónito personal de la casa. Mientras se aleja, María se apresura a su lado, llamándolo por su nombre. Se ofrece a acompañarlos y va a ver al duque. Diablo parece sorprendido por su lealtad, pero le dice que no se preocupe, dando a entender que no es necesario que vaya. María insiste, suplicando que le permita acompañarlo. Resignado, Diablo explica la sombría situación. Su padre, completamente harto de su comportamiento villano, lo ha exiliado a vivir en un anexo. El futuro parece sombrío, ya que será abandonado incluso por su propia familia. Desde su despacho, el duque Visconti preside la finca, mientras el lejano anexo espera a su nuevo y deshonrado residente. Habiendo llegado al estudio de su padre con María, Diablo anuncia su presencia. El rostro del duque se contrae con disgusto. Llama a su hijo Defecio y le ordena que se largue. A pesar del desprecio venenoso, él insiste, suplicando a su padre que al menos lo escuche. El duque accede fríamente a escuchar solo por 3 minutos. Diablo queda horrorizado, dándose cuenta de que esta reacción es incluso peor de lo que había imaginado. Se encontraba ante el actual jefe de la familia Visconti, Grande Visconti. En el juego, el hombre poseía un aura intimidante, pero la versión real estaba en un nivel completamente diferente. La pura presión lo dejó momentáneamente sin palabras, lo que provocó que su padre le preguntara si pensaba desperdiciar los 3 minutos en silencio. Internamente, Diablo estaba aterrorizado, pero se obligó a hablar, haciendo una petición extravagante, aumentar el salario de los sirvientes 5 veces. En respuesta a la absurda proposición, la expresión del duque se endureció. Creyendo que ni siquiera necesitarían 3 minutos, ordenó fríamente a su hijo que se fuera. La orden impactó a Diablo, quien retrocedió en shock. Se apresuró a explicar que su petición era para mostrar una disculpa sincera por los problemas que había causado. Su padre, sin embargo, no se inmutó y le cuestionó por qué le lloraba a él pidiendo expiación en lugar de resolver el asunto por sí mismo. Inclinándose hacia adelante con una mirada fulminante, el duque exigió saber qué consideraba su hijo como expiación. La furia fría en los ojos de su padre hizo que Diablo se diera cuenta con un sentimiento de desolación que su relación estaba aún más rota de lo que había imaginado. Antes de que el tenso silencio pudiera continuar, una nueva voz interrumpió. María dio un paso al frente, solicitando un momento del tiempo del duque y presentándose formalmente como Marón, hija del mayordomo principal Raúl. Después de que el duque le permitiera hablar secamente, María defendió apasionadamente a Diablo. Explicó que él había inclinado la cabeza ante todos los sirvientes y les había hecho una promesa, insistiendo en que se estaba esforzando mucho por cambiar y que su petición era parte de esa promesa. Sus palabras parecieron darle nuevas fuerzas. Admitió que en ese momento era solo un niño inmaduro, incapaz de lograr nada por sí mismo. Luego declaró con convicción que un día heredaría la casa y se convertiría en un hombre capaz de proteger a toda la familia Visconti, a sus parientes y a sus sirvientes. Su padre se mantuvo escéptico, cuestionando qué lograría con cambiar y si eso podría deshacer los daños del pasado. El duque afirmó rotundamente que no podía confiar en promesas vacías sobre el futuro. En respuesta, Diablo se inclinó profundamente, suplicando por la oportunidad. El duque lo interrumpió, recordándole que su inscripción en la Academia de Caballeros Sagrados de Irene se acercaba. Le advirtió que si Diablo entraba tal como estaba, sería ridiculizado como un muchacho de palabras vacías. La contundencia en el tono de su padre hizo que la esperanza de Diablo se desmoronara al darse cuenta de que todo podría ser inútil. Se paró ante su padre, quien le ofreció una única oportunidad. El duque declaró que si Diablo podía demostrar que realmente había cambiado antes de la ceremonia de inscripción de la academia, le concedería su oportunidad. A su lado, María observaba con ojos ansiosos. Aprovechando la oportunidad, la expresión de Diablo se endureció con resolución. Afirmó que, en ese caso, deseaba recibir entrenamiento mágico especializado. Su padre escuchaba, con una mirada calculadora.
Una sonrisa cruel se extendió por el rostro del duque mientras preguntaba si su hijo realmente podría soportarlo. Luego aceptó, anunciando que seleccionaría personalmente un tutor y un campo de entrenamiento apropiados, y le advirtió a Diablo que no huyera. La palabra, entrenamiento, resonó en la mente de Diablo. Con su resolución inquebrantable, Diablo se paró afuera y apretó el puño, proclamando en voz alta que se esforzaría al máximo. Luego fue conducido a una cueva oscura en los terrenos de la finca. Un sobresalto de reconocimiento lo recorrió, era la cueva del hipercrecimiento, un área oculta de alto nivel del juego donde tanto la fatiga como la ganancia de experiencia se multiplicaban por 5. María estaba a su lado, con expresión de preocupación. Ante la ominosa entrada, María le dio las gracias, prometiendo esforzarse al máximo para aprender magia curativa, pero le suplicó que cuidara de su salud. Una leve y decidida sonrisa asomó a los labios de Diablo mientras la miraba. Su preocupación se convirtió en confusión. Le preguntó por qué llegaría tan lejos, recordándole que su atributo mágico es oscuro, lo que debería hacer imposible aprender magia curativa. Sin inmutarse, Diablo declaró que la adquiriría sin importar qué. El corazón de María dio un vuelco ante su convicción. Él se volvió hacia ella, con la mirada directa, y reveló su verdadera motivación: estaba haciendo todo esto para poder curar su enfermedad. Mientras hablaba, una risa siniestra resonó desde las sombras. De la oscuridad emergió una pequeña figura con cuernos flotando en el aire, Alcor. Con una amplia y maníaca sonrisa, se burló de su amor de cachorros, y soltó una carcajada, preguntando si debería hacer los añicos. El rostro de Diablo se contrajo en puro shock. Sabía exactamente quién era. Su mente se aceleró, preguntándose por qué Alcor, la bruja de la guía mortal, estaba aquí. La horrible verdad se hizo evidente: ella era su tutora. Se quedó congelado, una horrible comprensión se apoderó de él. Esta diminuta figura, Alcor, no era una tutora cualquiera, era una jefa final del juego original, una adversaria que solo se encuentra después de la historia principal. Un pensamiento escalofriante atravesó su mente: iba a ser asesinado antes de llegar al crucial evento de la condena. Mientras lidiaba con este terror, ella se inclinó con una sonrisa amplia e inquietante. Se presentó formalmente como la Gran Alcor, su nueva tutora, antes de referirse al burlonamente como el hijo mocoso del Duque Grande. Su insulto le dio en el nervio. Retrocedió ligeramente, su rostro se contrajo con indignación mientras comenzaba a cuestionar su audacia. Antes de que pudiera terminar su frase, la expresión de ella se transformó en una de pura amenaza. Cerniéndose sobre él con una intensidad aterradora, le preguntó si quería morir, recordándole fríamente que no le había dado permiso para hablar. Su valentía se desvaneció, reemplazada por un miedo puro y absoluto. El sudor le corría por la cara mientras admitía para sus adentros lo aterradora que era en realidad. La presión sofocante desapareció de repente cuando ella anunció alegremente que solo estaba bromeando. Diablo se quedó sin palabras por el cambio abrupto, mientras Alcor declaraba que era hora de discutir la solicitud que recibió de su padre. Él la observaba, cauteloso pero resignado, pensando para sí que suponía que no podría quejarse ni aunque muriera. Alcor pareció leer su mente, confirmando que su padre le había ordenado que lo entrenara hasta el borde de la muerte antes de que se inscribiera. Luego añadió que no habría quejas si realmente moría. Ella continuó, señalando que su atributo es oscuro, igual que el de ella, y le preguntó si tenía un objetivo específico. Diablo confirmó su ambición: alcanzar un nivel de desbloqueo de magia oscura de 10. La declaración sorprendió a Alcor, quien exclamó que incluso ella, una maestra, solo estaba en el nivel 9. Lo absurdo de su objetivo era evidente. Su sorpresa dio paso a un destello de diversión. Viendo su oportunidad, la determinación de Diablo se endureció. Declaró que, si ese era el caso, simplemente tendría que superarla y alcanzar el nivel 10, sabiendo internamente que su propia vida dependía de ello. Su audaz declaración fue recibida con una carcajada maníaca. Con renovada y sádica alegría, Alcor anunció que, a partir de hoy, él la llamaría maestra. Su régimen de entrenamiento era simple: lo entrenaría hasta que literalmente muriera. Y así comenzó el entrenamiento de Diablo para la Academia de Caballeros Sagrados de Irene. Mientras partía, María lo despidió, pidiéndole que se cuidara. Su entrenamiento no comenzó con magia, sino con un agotador régimen físico. Alcor le ordenó correr 100 vueltas alrededor del lago, seguidas de 1000 flexiones y 1000 abdominales. Esforzándose, Diablo preguntó si no habría añadido un cero de más a las cifras. Sorprendentemente, la mayor parte del entrenamiento se centró en desarrollar la resistencia básica. Para Diablo, que había estado postrado en cama en su vida pasada, la pura agonía del ejercicio le trajo una extraña sensación de alegría. Durante una sesión de estudio, levantó la mano para hacer una pregunta, dirigiéndose a ella como profesora. Alcor lo corrigió bruscamente, exigiéndole que la llamara maestra. Con un brillo en los ojos, anunció entonces que, por supuesto, también estudiarían magia. Ella le entregó un libro de texto, pero al examinarlo, se sintió confundido. El libro no contenía ninguna información sobre magia curativa. 3 semanas después de empezar su entrenamiento, las cosas parecían progresar. Mientras luchaba por completar sus flexiones, contando las últimas 100, Alcor lo observaba con una sonrisa siniestra. Fue entonces cuando la verdadera naturaleza de su entrenamiento comenzó a revelarse.
De repente, sin previo aviso, una enorme roca se materializó de la nada y se estrelló en el mismo lugar donde él se estaba ejercitando. Se apartó de un salto justo a tiempo, gritando conmocionado. Miró con horror el cráter, preguntándose de dónde había salido la roca. A lo lejos, resonaba la risa maníaca de Alcor. La escalofriante verdad se hizo evidente, su maestra estaba intentando matarlo de verdad. Sus intentos de acabar con su vida se convirtieron en una parte habitual del régimen. Mientras estaba en medio de sus abdominales, ella lo bombardeó con un torrente de magia oscura. Incluso sus vueltas alrededor del lago ya no eran seguras, pues se encontró cayendo en una enorme fosa trampa que se abrió de repente en su camino. Los peligros aumentaron aún más cuando empezaron a aparecer monstruos poderosos. Mientras una gran criatura con aspecto de bestia lo perseguía, Diablo gritó pidiendo ayuda a su maestra. Alcor se limitó a observar, comentando despreocupadamente que en realidad no había sido ella quien había invocado a ese. Pasaron los meses y, con la ceremonia de inscripción acercándose, el agotador entrenamiento de Diablo continuaba. A su regreso de una sesión, Alcor lo recibió con un anuncio alegre, casi burlón, de su llegada, llamándolo bicho, mientras María también los llamaba. Él soltó un suspiro de agotamiento mientras Alcor declaraba que era hora de un descanso. Una pantalla se materializó, mostrando su progreso, había alcanzado el nivel de desbloqueo 9. María, asombrada por su rápido avance, solo podía mirar fijamente. Diablo, sin embargo, estaba complacido consigo mismo, preguntándole con orgullo a María si no había hecho un gran trabajo. Luego le explicó su verdadera motivación a la sorprendida doncella. Si bien era de conocimiento común que la magia oscura era para la ofensa y la magia sagrada para la curación, reveló una laguna, si lograba alcanzar el legendario nivel de desbloqueo 10, incluso un usuario de magia oscura podría aprender magia curativa. María lo miró, y la comprensión de que este era su objetivo final se reflejó en sus ojos. Sin ser vista por el par, Alcor escuchaba a distancia, con una sonrisa pensativa, casi depredadora, en su rostro mientras consideraba la ambición de él por desbloquear el nivel 10. Mientras continuaba el breve respiro, la mano de Diablo temblaba, un testimonio de la tensión a la que estaba sometido. Levantó la vista, sintiendo un cambio en el comportamiento de su maestra, y preguntó si había terminado de comer. En respuesta, Alcor golpeó el suelo con la mano. La tierra hizo erupción ante ellos, y piedras y rocas se fusionaron en una forma masiva y monstruosa. María gritó de miedo mientras Alcor, con expresión intensa, confirmaba que Diablo realmente aspiraba a ello. La criatura se cernía sobre ellos, con su rostro de piedra amenazante. Alcor declaró que este era un golem que ella había creado, en un nivel de poder completamente diferente en comparación con los otros monstruos de la zona. Él se quedó mirando, con el sudor perlando su rostro, mientras asimilaba la aterradora implicación de sus palabras. Se pensaba que alcanzar el nivel de desbloqueo 10 era imposible. Ahora entendía su método, su única opción era vislumbrar ese poder desde el umbral de la propia muerte. Sin previo aviso, el enorme puño de piedra del golem se abalanzó sobre ellos. Reaccionando al instante, Diablo le gritó a María que se apartara. El puño descendió con una velocidad aterradora. Desequilibrado y sin tiempo para escapar, Diablo solo pudo observar con horror, convencido de que estaba a punto de ser aplastado. Mientras su vida pasaba ante sus ojos, María gritó a Alcor que detuviera la prueba mortal. Él esquiva desesperadamente el asalto implacable del golem. Desde la barrera, Alcor instruye a una aterrorizada María que observe con atención, señalando que está logrando esquivar cada golpe. Ella entonces se pregunta si el chico tiene un deseo de muerte, exigiendo saber por qué no contraataca. Internamente, Diablo se desespera, dándose cuenta de que sin experiencia de combate, esta es una tarea imposible. Con una sonrisa maníaca, Alcor le grita que muera. El pensamiento lo aterroriza mientras una horrible revelación le sobreviene, ¿realmente va a morir por segunda vez? Un recuerdo de su vida anterior emerge, una habitación de hospital estéril, el lugar de su primera muerte. El sentimiento de aquel momento resuena en su mente, no quiere volver a morir. Ese deseo desesperado de vivir alimenta su resolución. Aprieta el puño, afirmando que no puede permitirse morir aquí. María, observando desde un lado, grita su nombre alarmada. Ignorando la súplica de ella, él se lanza hacia adelante, canalizando su poder en un único y desesperado puñetazo contra la pierna del golem. El impacto provoca fracturas que recorren el cuerpo de piedra de la criatura. Con un rugido desafiante, declara que no dejará que termine aquí. El golem suelta un último gemido mientras se hace añicos por completo, consumido por una cegadora explosión de energía con Diablo en su epicentro. Mientras la luz se desvanece, Alcor observa con gran interés, un suave "oh" escapando de sus labios. A su lado, María solo puede mirar, con las manos sobre la boca en un silencio atónito. Una notificación se materializa ante él, mostrando su estado. Su atributo de magia oscura ha alcanzado lo imposible, nivel de desbloqueo 10. Una sonrisa triunfante y aliviada se extiende por su rostro al darse cuenta de que realmente lo logró. Alcor reconoce su éxito, con una inusual nota de aprobación en su voz. Habiendo enfrentado una dificultad abrumadora y desbloqueado un nuevo poder, la resolución de Diablo se endurece. Sabe que el verdadero desafío apenas comienza, ahora, finalmente podrá aprender magia curativa. Levanta el puño y jura que curará a todos.
Dentro de una habitación lujosamente decorada en la finca Visconti, Ciel de Puig se sienta sola en su silla de ruedas, mirando por la gran ventana. Su doncella se acerca, expresando su preocupación de que Lady Seal ha estado mirando por la ventana durante un buen rato. La doncella pregunta entonces con cautela si Diablo ha venido a visitarla desde su último encuentro. Ciel murmura que ahora lo entiende, concluyendo para sus adentros que la gente realmente no cambia. Cuando su doncella le pide una aclaración, Ciel simplemente responde, no. Es evidente que todavía le guarda un profundo rencor al joven noble. Mientras amanece un nuevo día, el sol se asoma por el horizonte, marcando el comienzo de una ardua prueba en otro lugar. La escena cambia a Diablo y su maestra, Alcor. Ella explica que, aunque los atributos oscuros se asocian típicamente con la magia ofensiva, están a punto de demostrar su verdadera vocación. A distancia, se prepara para lanzar un hechizo llamado Curación de la Oscuridad, y Diablo anuncia su intención de probar la magia en sí mismo primero. Es envuelto por la magia. Un agradable calor se extiende por su cuerpo, sintiéndose tan bien como un baño caliente. Una sacudida de comprensión lo golpea, no solo sus heridas han sanado, sino que su fatiga ha desaparecido por completo, dejándolo rebosante de energía. La agradable sensación se ve bruscamente interrumpida por una fuerte palmada. Alcor le da una nalgada, riendo mientras se disculpa por no poder resistirse a su lindo y pequeño trasero. Explica que su entrenamiento diario lo había dejado duro como una roca, pero ahora su trasero de durazno ha sido restaurado a su antigua gloria. Su vergüenza da paso a la determinación. Apretando un puño, Diablo reflexiona que si bien este proceso era solo una cuestión de acumular puntos de experiencia en el juego, hacerlo en la realidad fue increíblemente difícil. Se da la vuelta, disculpándose con Marón por la espera y declarando que ahora puede curar su enfermedad. Se vuelve hacia un espacio vacío. El árido campo de entrenamiento está desierto. Confundido, Diablo mira a su alrededor y grita, ¿dónde está Marón? Estaba con Alcor, quien le explicó que la joven doncella había regresado a la mansión para buscar suministros médicos para sus heridas. La ironía no le pasó desapercibida, se suponía que era él quien debía realizar la curación. Mientras tanto, dentro de la mansión, el mayordomo principal, Raúl, caminaba por un largo pasillo, preparándose mentalmente tras creer oír la voz de su hija Marón. Su determinación se endureció al acercarse a una habitación, solo para irrumpir y encontrar a Diablo y Marón juntos. Diablo-sama, esta es mi primera vez, dijo Marón nerviosamente, a lo que Diablo respondió, sí. Déjamelo a mí. Te confío todo mi cuerpo. Al oír esto, el rostro de Raúl se contrajo de rabia mientras exigía saber qué estaban haciendo. Su repentina intrusión dejó a Marón tartamudeando en estado de shock, llamando a su padre. Diablo, igualmente sorprendido, le preguntó al mayordomo qué pasaba y por qué había irrumpido así. El mayordomo se recompuso por un momento, carraspeando. Tras una breve disculpa por la intrusión, su voz se volvió fría y dura mientras exigía saber qué estaban haciendo exactamente. Antes de que Diablo pudiera responder, Marón habló con convicción, declarando que Diablo-sama iba a curar su enfermedad. Recordó cómo él había entrenado sin descanso todos los días solo por ella, un pensamiento que fortaleció su determinación mientras el pie de su padre golpeaba el suelo con impaciencia. La paciencia de Raúl se agotó. Tiró de Marón para ponerla detrás de él, ordenándole a Diablo que dejara en paz a su hija. Mientras Marón protestaba, su padre rugió que ella lo era todo para él. La chica quedó atónita, preguntándose cómo su padre podía decir algo así a alguien que se había esforzado tanto por su bien. Mientras Diablo observaba el tenso intercambio, con una gota de sudor recorriendo su sien, Marón comenzó a explicar. Le dijo que el servicio de su padre a la familia Visconti no era simplemente por lealtad al duque, sino por el bien de ella. Había perdido a su esposa hacía mucho tiempo y la había criado completamente solo. Diablo intentó calmar la situación, suplicándole a Raúl que lo escuchara y entendiera que solo quería curar su enfermedad. El mayordomo, sin embargo, se mantuvo firme. Declaró que había soportado humillarse ante Diablo, a pesar del trato cruel que le había mostrado a Marón, todo por el bien de su futuro. Pero no podía permitir una situación que pudiera empeorar su condición, exigiendo saber cómo Diablo podría tener éxito donde todos los médicos habían fracasado. Su voz se convirtió en un gruñido bajo, sus ojos entrecerrándose con amenaza. Le advirtió a Diablo que si tenía la intención de hacerle más daño a su hija, estaba completamente preparado para acabar con él, dirigiéndose a él formalmente como Diablo Visconti-sama. La amenaza dejó a Diablo completamente desconcertado, gritando internamente sobre cómo la situación se había deteriorado tan drásticamente cuando su único objetivo era tratar a Marón. Mientras Marón llamaba a su padre, una energía débil y crepitante comenzó a emanar de la mano de Raúl. Dio un único y decidido paso adelante, con su intención clara. Antes de que el mayordomo pudiera actuar, un grito desesperado cortó la tensión. Ya, es suficiente, gritó Marón, con lágrimas corriendo por su rostro mientras una aura poderosa brotaba a su alrededor, sorprendiendo tanto a Diablo como a su padre. Tras el estallido, Raúl tropezó, agarrándose el pecho. Olvidando la hostilidad, Diablo le preguntó si estaba herido. Notó internamente con alarma que los poderes de Marón podrían estar despertando, pero Raúl estaba concentrado en la extraña llama alrededor de su hija, exigiendo saber qué era. Ignorando la pregunta del mayordomo, Diablo le puso una mano en la espalda, canalizando un hechizo que identificó como curación de la oscuridad.
Raúl se estremeció, sorprendido, al darse cuenta de que no era un ataque, sino algo completamente distinto. La magia curativa recorrió su cuerpo, y una inesperada ola de intenso placer invadió a Raúl, haciéndole soltar un grito involuntario y extasiado. Se quedó perplejo, cuestionando la extraña sensación que acababa de recorrerlo. Desde el otro lado de la habitación, Marón llamó a su padre, mientras Diablo observaba, igualmente confundido por la reacción del mayordomo. Cuando la sensación amainó, Raúl se dio cuenta de algo. Flexionó el brazo y descubrió que su dolencia crónica, un hombro congelado, estaba completamente curada. Su recelo se convirtió en esperanza mientras le preguntaba a Diablo si esa magia curativa del atributo oscuro podría curar de verdad a Marón también. Marón lo llamó de nuevo. Con su decisión tomada, Raúl le dio la espalda a Diablo y declaró que dejaba a su hija en sus manos. En respuesta, Diablo se llevó una mano al corazón, jurando con sombría determinación que la curaría sin falta. Un recuerdo cruzó la mente de Diablo, cuando aprendió el hechizo curación de la oscuridad. Ahora comprendía su extraño efecto secundario, induce un placer intenso. Su rostro enrojeció de horror al darse cuenta de lo que acababa de hacerle al estoico mayordomo y de lo que estaba a punto de hacerle a Marón. De vuelta al presente, Marón dio un paso vacilante hacia adelante. Preocupado por su movimiento, Diablo le preguntó de inmediato si se encontraba bien. Su padre le gritó una advertencia, diciéndole que no corriera para no provocar un ataque. Pero Marón, radiante, los llamó a ambos. Declaró con alegría que estaba corriendo y podía respirar perfectamente, demostrando su milagrosa recuperación mientras se movía con una nueva soltura. Ella se mira las manos, con lágrimas de alegría asomando en sus ojos mientras asimila la realidad de su situación. Su enfermedad, se da cuenta con una sonrisa radiante, está curada. A su lado, Raúl deja escapar un jadeo ahogado, abrumado por la emoción. El mayordomo, con su severa compostura finalmente rota, se vuelve hacia Diablo. Declara que, para expiar toda su insolencia pasada, desea seguir sirviéndole. Diablo le devuelve la mirada, diciendo simplemente que se alegra por Marón. Sus palabras son recibidas con profunda gratitud por parte de Raúl. Mientras Marón celebra con una energía desbordante al fondo, Diablo sonríe cálidamente y le advierte al mayordomo que no se esfuerce demasiado, recordándole que él también acaba de recuperarse de su hombro congelado. La pura alegría del momento es casi demasiado para que Marón la procese. Se pregunta en voz alta si todo esto es un sueño, antes de estallar en una risa feliz y desenfrenada. Su risa se desvanece al aflorar un recuerdo, arrodillada ante su padre, siendo llamada una sirvienta inútil. Recuerda su pena, pensando en cómo todo hasta este momento se sintió como una pesadilla y cómo su padre realmente ha cambiado por completo. Esta revelación solidifica su devoción. Jura internamente que, a partir de este día, Diablo no es simplemente su amo, sino la persona que más admira. Continuará no solo sirviéndole, sino adorándole, hasta el final de su vida. Con su propósito claro, la expresión de Diablo se endurece con resolución. Habiendo asegurado la lealtad del personal de la casa, decide su siguiente movimiento, afirmándolo con un simple, de acuerdo. Inmediatamente se dirige al exterior, caminando hacia un carruaje tirado por caballos que lo espera. Antes de que pueda alcanzarlo, la voz urgente de Marón grita su nombre desde atrás. Deteniéndose en seco, se da la vuelta y encuentra a Marón y Raúl corriendo a su lado. Marón le pregunta a dónde va solo, mientras que Raúl deduce correctamente su intención, preguntando si se trata de las piernas de Lady Sio. Diablo confirma que va a la finca de Quint, admitiendo que la última vez lo rechazaron en la puerta. Él les agradece a ambos su preocupación. No dispuestos a dejarlo ir solo, Raúl y Marón insisten en acompañarlo, declarando que serán de absoluta utilidad. Él y sus compañeros, Raúl y Marón, llegan ante las puertas de una gran mansión. Marón la reconoce como la finca de Lady Sio. Antes de que puedan avanzar, son interceptados por la severa doncella de Ciel, quien cuestiona la desvergüenza de Diablo al regresar y declara su intención de confrontar a Lady Ciel sobre él. Sus palabras van seguidas de una acción súbita y violenta. La doncella se abalanza hacia adelante, con la mano extendida como para atacar. Una fuerza poderosa emana de ella. Reaccionando en un instante, Diablo atrae a Marón hacia sus brazos, protegiéndola de la explosión mientras ella grita su nombre. Raúl grita por su hija, alarmado. El suelo donde estaban se agrieta y se hace añicos por el impacto. Desde una ventana en lo alto, Ciel observa la escena con una expresión de total conmoción, mientras Raúl mira la destrucción con incredulidad. La doncella, responsable del ataque, revela que el poder era la propia magia sin atributo de Lady Sio. Con la ventana detrás de ella destrozada por la pura fuerza, exige furiosamente si Diablo entiende ahora la profundidad de los sentimientos de Ciel por él. El rostro de Diablo se endurece con ira. Antes de que pueda hablar, Marón lo defiende, gritando que él desea genuinamente curar las heridas de Ciel. La doncella replica, acusándolo de jugar con el corazón y el cuerpo de Ciel, primero hiriéndola y ahora esperando curarla por capricho. Cerca de allí, el guardián de la puerta, con armadura, yace derrotado en el suelo. Aprieta los dientes, abrumado. Está sucediendo de nuevo, otro desarrollo inesperado, como en el juego. Se siente perdido, preguntándose qué demonios se supone que debe hacer ahora. Mientras tanto, desde un punto de observación oculto en lo alto, Alcor observa la confrontación con una sonrisa de suficiencia, reflexionando para sí misma sobre cómo se las arreglarán para superar esta crisis en particular.
Este tenso enfrentamiento fue precedido por un momento de tranquila gratitud. En su viaje, Raúl había agradecido formalmente a Diablo por salvar a su hija. Diablo, a su vez, había tranquilizado a una arrepentida Marón, que sentía que lo había retrasado, diciéndole que simplemente se alegraba de que estuviera a salvo. De vuelta en el presente, la doncella de Ciel mira con odio desde el otro lado del patio, su voz cargada de hostilidad mientras escupe el nombre de Diablo. La feroz lealtad de la doncella tiene sus raíces en su devoción por Lady Ciel. Comienza un torrente de recuerdos, rememorando el día en que se anunció el compromiso de Ciel, un momento de supuestas felicitaciones que finalmente la condujo a su confinamiento dentro de los solitarios muros de la finca de Equind. En ese recuerdo, la madre de Ciel expresó un sincero deseo por la felicidad de su hija, incluso dentro de un matrimonio político. Para conmemorar la ocasión, sus padres le regalaron un hermoso collar, un preciado regalo familiar. Llena de esperanza, Ciel le había mostrado el precioso regalo a Diablo, declarando su intención de que se apoyaran mutuamente y encontraran la felicidad juntos. Su optimismo fue recibido con una furia gélida. Él le arrebató el collar, exigiéndole bruscamente su silencio y acusándola de desafío. Él le rugió que se callara. Aterrada, Ciel lo agarró del brazo, su voz temblaba mientras insistía en que el collar era muy valioso para ella. Sus palabras desesperadas no significaron nada para él. En un instante horrible, la empujó, haciéndola caer desde el borde del alto acantilado. La puerta del balcón se cerró de golpe, sellando su destino. Diablo se dio la vuelta sin una pizca de remordimiento. Después de lo sucedido, el duque Visconti y su mayordomo Raúl confrontaron a los angustiados padres de Ciel. El duque desestimó con desprecio su disculpa monetaria, declarando que si realmente querían disculparse, debían traerle a su hijo. El torrente de recuerdos amaina, regresando al momento presente en la habitación de Ciel. Se vuelve hacia su doncella y le pregunta si Diablo ha venido de visita. La respuesta de la doncella es un simple y firme no. Ciel mira por la ventana, convenciéndose de que la ausencia de Diablo se debe simplemente a que está teniendo problemas para encontrar el collar. La doncella suelta una risita tensa y forzada, su expresión delata la mentira mientras Ciel se sumerge en su propia fantasía esperanzadora. Se vuelve hacia su doncella, con los ojos llenos de lágrimas mientras busca desesperadamente una confirmación. ¿Es por el precioso collar?, pregunta, ¿verdad? Diablo recuerda una información clave del juego. Ciel había hablado una vez de un collar durante una conversación de evento, mencionando que su ubicación era la montaña detrás de la finca. Se da cuenta de que encontrar y devolver este collar podría ser el pretexto perfecto para una reunión. Se vuelve hacia una sorprendida María, agradeciéndole su oferta de ayuda pero insistiendo en que debe ir solo. Cuando busca la aprobación de Cliff, María interviene, sugiriendo que los tres podrían encontrarlo mucho más rápido si buscaran juntos. Sin embargo, Cliff está de acuerdo con Diablo. Afirma que él y María esperarán y ayudarán a reparar las partes dañadas de la finca. Con el asunto zanjado, Diablo aprieta el puño, reafirmando su determinación. Sabe que no basta con curar las heridas físicas de Ciel, para evitar la bandera de ejecución de la historia del juego, debe salvar también su mente. Tras su decisión, se adentra solo en las montañas. El terreno es escabroso y sin pavimentar, sin siquiera un rastro de bestias. Pronto se encuentra al borde de un acantilado, desorientado porque el paisaje circundante parece idéntico, dejándolo sin idea de dónde está. Mientras está allí, un repentino destello de luz desde abajo llama su atención. Se asoma por el borde, lleno de dudas, preguntándose cómo algo de hace años podría seguir allí y si este es siquiera el acantilado correcto. Sus ojos se centran en la fuente de la luz. Contra todo pronóstico, es el mismo collar que estaba buscando, milagrosamente conservado. Desde un lugar oculto entre los árboles, Alcor observa con una sonrisa maliciosa. Reflexiona que la única razón por la que un collar podría permanecer intacto durante años es porque ningún humano visita este lugar. Se burla internamente de Diablo, expresando su odio por arruinar su pequeña celebración. Continúa sus pensamientos mientras flota en el aire, señalando que la ausencia de rastros de bestias confirma que la zona está desprovista de criaturas. Este conveniente desarrollo, similar a un juego, le ahorra problemas. Abajo, Diablo mira hacia arriba con una sonrisa de confianza, habiendo llegado a una conclusión similar sobre el vacío antinatural del lugar. Tras asegurar el collar, Diablo se queda momentáneamente atónito antes de que su rostro muestre una expresión triunfante. Levanta un puño, declarando que ahora, por fin, puede salvar a Lady Ciel. Su celebración se ve interrumpida cuando un monstruo masivo y alado, con pico y garras afiladas, desciende sobre él con un chillido aterrador. Una abrumadora sensación de pavor inunda a Diablo al darse cuenta de que está a punto de morir. Una criatura monstruosa, parecida a un ave con enormes garras, se abalanza sobre Diablo. Él se da cuenta del peligro inmediato y la necesidad de escapar, pero su mente se centra en una pérdida más urgente: el collar ha desaparecido. Él tiembla, completamente desconcertado porque los acontecimientos han tomado un giro tan desastroso. En el suelo, justo delante de las garras descendentes de la criatura, el collar perdido reluce. El ataque se desarrolla justo fuera de la puerta principal de la finca Visconti, con el suelo agrietándose bajo la pura fuerza de la presencia de la bestia. Desde la distancia, Cliff, María, Ciel y su doncella solo pueden observar la aterradora escena.
Observando el caos, María expresa su preocupación al silencioso Cliff, preguntándose en voz alta si Lord Diablo estará bien por su cuenta. Él se vuelve hacia ella, con expresión firme. Cliff afirma con convicción que el actual Lord Diablo seguramente salvará a Lady Seal, declarando que el joven señor ha demostrado que la gente puede cambiar. Abrumada por el alivio, María grita el nombre de Diablo. Mientras tanto, dentro de la residencia, Ciel habla con su doncella. Recuerda que su padre una vez la regañó para que se mantuviera alejada de la montaña trasera, ya que era un peligroso nido de aves monstruosas. Le resulta difícil creer que una criatura de hace tantos años siga allí, y señala que esta fue probablemente una de las razones por las que Diablo huyó. Sus pensamientos se desvían hacia el objeto que él estaba buscando, un collar. El comportamiento de su doncella se vuelve gélido. Comenta que si es atacado por las aves, no hay nadie que lo ayude, y añade que ni una sola persona en la mansión ha perdonado a ese hombre. Atónita por esta frialdad, Ciel mira a su doncella con creciente horror y la acusa de haber planeado todo el suceso. La doncella permanece impasible, con la mirada fija. Afirma que lo que realmente deberían esperar de ese hombre no es un simple regreso, sino una disculpa arriesgando su vida por la joven dama. Desde un punto de observación lejano, Alcor observa la escena. Se comunica directamente con la mente de Diablo, cuestionando su vacilación. Le recuerda que, en el proceso de alcanzar el nivel 10 de liberación del atributo de oscuridad, aprendió varios hechizos de ataque. Una ave monstruosa de este nivel, insiste, debería ser un enemigo de rango inferior en comparación con los golems que derrotó. Su voz resuena en sus pensamientos, exigiendo, ¿qué estás haciendo, Diablo? Tiembla al darse cuenta de que no tiene más remedio que luchar para recuperar el collar. Una oleada de pánico lo inunda mientras admite para sí mismo que no recuerda ningún hechizo de ataque. La voz de Alcor irrumpe en sus pensamientos, con un tono afilado de decepción, preguntándole si de verdad se centró solo en la magia de recuperación y olvidó todo lo demás. Antes de que pueda formular una respuesta, el ave monstruosa chilla y se lanza en picado, sus garras desgarrando el suelo justo donde él había estado. Mientras la criatura suelta otro grito penetrante, una frenética comprensión amanece en Diablo. Razona que, aunque su mente lo haya olvidado, su cuerpo, el cuerpo del villano del juego, debe recordar los movimientos. Una oleada de esperanza desesperada le hace alegrarse del tiempo que pasó estudiando. Su esperanza se desvanece rápidamente cuando el ave se convierte en un borrón en movimiento, demasiado rápido para seguirlo. Comprende con creciente horror que la memoria muscular es inútil si no puede asestar un solo golpe. La voz del Alcor resuena de nuevo en su mente, reprendiéndole por la estupidez de dar la espalda al amo de este territorio. Pero el objetivo de Diablo es único, corre, con la única intención de recuperar el collar colgante para poder escapar por fin. Levanta la vista, sobresaltado, mientras la enorme criatura desciende sobre él. Aprieta el puño, un pensamiento sombrío cruzando su mente, ser derrotado por las heroínas de la historia es un destino, pero morir a manos de un monstruo sin nombre es una indignidad inaceptable. Impulsado por esta indignación, un brillante destello de luz brota de su mano extendida. Lo odio con toda mi alma, grita. Alcor, observando desde lejos, se sorprende por la repentina demostración de poder, preguntándose qué fue eso. Su grito de desafío se convierte en un alarido de agonía. Se da cuenta con horror de que la luz cegadora no era un ataque, sino simplemente magia de recuperación, completamente inofensiva para el monstruo que se cernía sobre él. En respuesta a su inútil demostración, el ave suelta un chillido final y ensordecedor y se abalanza para matar. Paralizado por el dolor y el miedo, Diablo solo puede mirar, completamente desconcertado. En ese momento crítico, las enseñanzas de Alcor resuenan en su mente, concentrar la conciencia en las yemas de los dedos y luego liberarla toda de una vez. Mientras una energía oscura comienza a arremolinarse alrededor de su mano, una chispa de comprensión se enciende en su interior. Ve su oportunidad. Esta es su ocasión. Él desató la energía acumulada en una explosión cataclísmica. Zarcillos de pura oscuridad brotaron de su mano, rasgando el aire y envolviendo al monstruoso pájaro. La criatura fue destrozada al instante por la violenta magia, su forma se desintegró mientras la onda expansiva lanzaba a Diablo hacia atrás por los aires. Tras aterrizar bruscamente en el suelo, soltó un suspiro de alivio. Había ganado, de alguna manera. Limpiándose el sudor de la frente, levantó la vista justo a tiempo para ver a Alcor alejándose en el aire, su risa triunfante resonando desde el cielo. Hizo una mueca al pensarlo, si su maestra hubiera presenciado esa victoria tan desastrosa, sin duda se estaría riendo de él. Diablo encuentra a Marrón cubierta de lodo y heridas. Ella intenta restarle importancia riendo, afirmando que solo se cayó, pero él se muestra claramente enfadado por su estado y jura que Marrón castigará a quien sea responsable. Habiendo concluido su búsqueda, levanta triunfalmente un brillante collar hexagonal, exclamando que lo ha encontrado. Desde una puerta cercana, Marrón lo ve y pronuncia su nombre con sorpresa. Ella se acerca, preguntándose inicialmente quién está ahí, pero su expresión se suaviza con alivio al verlo. Le dice que se alegra de que esté a salvo y se ofrece a guiarlo a los aposentos de la joven dama. Mientras tanto, en su habitación, Ciel está indignada. Sentada en su silla de ruedas, exige saber quién reemplazó su almohada sin permiso, explicando que no ha podido dormir sin ese preciado objeto desde que era una niña. Su arrebato es interrumpido por la llegada de Diablo, acompañado por Alcor, Marrón y el mayordomo principal, Raúl.
Diablo la saluda con una sonrisa tranquila, preguntándole cómo se siente, pero Ciel solo puede devolverle una mirada furiosa, con el rostro contraído por la frustración. Antes de que pueda responder, Marrón le grita con urgencia que mire, dirigiendo su atención hacia Diablo. En respuesta, Diablo da un paso al frente y le presenta el reluciente collar que recuperó. Los ojos de Ciel se abren de par en par por el asombro. Marrón explica que Lord Diablo arriesgó su propia vida para encontrarlo. Mientras Ciel mira el collar, lo reconoce como el precioso regalo de su madre, que aún brilla, y sus ojos se llenan de emoción. Marrón entonces se dirige a Diablo, preguntándole si tiene algo que decirle a Lady Seal. Mientras Ciel lo mira, cae en la cuenta, él hizo todo esto por ella. Marrón declara el sombrío hecho de que la pierna de Lady Seal nunca sanará. Luego se presenta formalmente como Marrón, la hija de Raún, el mayordomo principal. Ignorando su pronóstico, la expresión de Diablo se endurece con determinación mientras hace una petición asombrosa, que le permitan tratar su pierna herida. Mientras la tensión flota en el aire, la doncella, María, suplica entre lágrimas en nombre de Diablo, insistiendo en que aprendió magia de recuperación únicamente por Ciel. El mayordomo principal, Cliff, interviene para respaldar la afirmación, revelando que su propia hija fue curada de una enfermedad supuestamente incurable por Lord Diablo el otro día. Al oír este testimonio, la expresión de Ciel se endurece con determinación y sus manos se aprietan en las ruedas de su silla. Ella levanta la vista hacia Diablo, cuestionando por qué se preocuparía por la pierna que él egoístamente le quitó. Su respuesta es un cortante e incrédulo, en serio. Él entonces le pide formalmente su permiso, declarando que definitivamente curará su pierna y agradeciéndole la oportunidad de expiación. Mientras habla, María expresa su creencia de que Lord Diablo ha renacido de verdad, una afirmación que Diablo confirma que es cierta. Con el consentimiento silencioso de Ciel, Diablo levanta la mano e invoca un poderoso hechizo, sanación oscura. Una energía arremolinada y sombría emana inmediatamente de él, dirigida hacia Ciel. A medida que la magia hace efecto, los ojos de Ciel se abren de par en par. Se da cuenta con sobresalto de que una sensación está regresando a su pierna, un sentimiento que es a la vez natural y extrañamente nostálgico. Diablo la observa, con una expresión concentrada y tensa. La sensación que regresa culmina en un momento milagroso. Ciel, temblando, se levanta de su silla de ruedas y se pone de pie. Su doncella personal grita con total incredulidad, «¡Ese señorita!». Ella da un paso firme hacia adelante, dejando atrás la silla de ruedas ahora vacía mientras los demás observan en un silencio atónito. Su doncella se vuelve hacia Diablo, exigiendo saber qué acaba de hacer. Ciel se gira para mirar a Diablo, con los ojos brillantes por las lágrimas no derramadas. Incapaz de sostenerle la mirada, él aparta la vista y ofrece una disculpa simple y silenciosa, «Lo siento». Un tiempo después, Ciel está de pie en su habitación. Su doncella le pregunta si Diablo había venido de visita. Mirando por la ventana, Ciel responde en voz baja, «No». Sus pensamientos se aclararon tras el milagro. Nunca se trató de la magia de recuperación, ni del collar que él le había ofrecido. Cerca de allí, Diablo solo podía pensar en sí mismo como un hombre necio por no haberlo entendido antes. Las lágrimas corrían por su rostro, una liberación de un dolor largamente contenido. Solo unas pocas y simples palabras de disculpa fue todo lo que se necesitó para llegar a su corazón. El recuerdo de su súplica aún estaba fresco. Diablo había prometido seguir enfrentándola con todo su corazón, pidiendo solo que ella pudiera reconocerlo y perdonarlo algún día. Cerca de allí, María se cubría el rostro, llorando de pura alegría y alivio. Volviendo al momento presente, Ciel tomó su mano. Declaró formalmente que había recibido tanto su disculpa como el collar, y que lo perdonaba todo. Diablo la miraba, atónito por su completa aceptación. Una suave sonrisa se dibujó en su rostro. Le preguntó si caminaría con él de nuevo, empezando desde el principio. A través de sus lágrimas, la expresión de Ciel se iluminó de esperanza mientras daba un simple y sincero, sí. Un tiempo después, Diablo, María y Cliff se preparaban para partir. La doncella de Ciel los despidió en la puerta, deseándoles un buen viaje a casa. Diablo se dio la vuelta, agradeciéndole todos sus consejos. Fuera de la finca, Cliff soltó una carcajada. Mientras tanto, María se aferró afectuosamente al brazo de Diablo, exclamando que siempre creyó que él resolvería las cosas. Azorado, Diablo le dijo que lo soltara y le suplicó a Cliff, a quien llamó Ram, que interviniera. Desde una ventana de arriba, Ciel los veía marcharse. Al oír las risas, su expresión se agrió. Apretó el puño mientras una nueva y dolorosa pregunta se formaba en su mente, ¿cuál era, exactamente, la relación entre Diablo y esa sirvienta, Marrón?